parte, no te preocupes, lo voy a editar, pero bienvenida a este podcast. La verdad es que me siento afortunada de que hayas aceptado poder compartir conmigo este momento. Insisto en que todos los temas que se hablan fueron los elegidos para cada persona dependiendo de, pues, de su historia. Para mí, la parte de la coherencia, ¿no? De Jimena, ¿por qué estás hablando de esto? ¿Quién eres tú para hablar de esto? Y preguntarles a ustedes, oye, ¿quieres hablar en tu caso de las heridas? A mí, para mí tiene sentido que hoy por hoy tú vengas aquí a ayudarme a crear esta guía para las personas que están teniendo conflictos con sus propias heridas, pero a través de cómo tú has vivido justo este tema. Entonces, pues bienvenida a... Muchas gracias, Jime. Yo feliz de estar aquí en tu podcast. Muchas gracias por la invitación y por tomarme en cuenta y yo encantada de la vida. Pues empecemos a hablar de esta situación. ¿Qué son las heridas? Empezando por ¿Qué lo son? básico. Bueno, de hecho, pues empezamos a señalar cuáles son las heridas, ¿no? Primero, porque habrá mucha gente que no sabrá cuáles son. Entonces, y es importante recalcar que todos los seres humanos tenemos las 5 heridas y después estoy de acuerdo en que se hizo una sexta y te la explico. Ok. Las, las heridas que tenemos de que, bueno, nacemos sin heridas, pero en los primeros 2 años de vida se van marcando esas heridas. Una es el abandono, el rechazo, la humillación, la injusticia y la traición. ¿Ok? Entonces, este, las dos primeras, por ejemplo, el abandono o el rechazo, no lo hace nuestra madre o nuestro padre dependiendo del sexo que sea. Por ejemplo, yo soy mujer, mi padre me hace la herida de abandono. Yo soy mujer, mi madre me hace la herida del rechazo. Ujú. Si yo fuera un hombre, mi mamá me hace la herida de abandono y si yo fuera hombre, mi padre me haría la herida de rechazo. ¿Sí? Sí. Entonces, y esto es la percepción del niño, o sea, no necesariamente tuvo que ser un abandono real, simplemente puede ser desde una ocasión que tú quisiste que tu papá te abrazara y él estaba ocupado porque estaba cargando cosas y no te pudo dar, ya se hizo la huella. Y eso es porque a lo largo de tu vida, pues así viene la evolución, no vas aprendiendo y tienes que estar como con esas mm, marcas, heridas, para que pues te ayuden de alguna manera a evolucionar. Y es lo que nos hace evolucionar a todos como seres humanos, ¿no? Entonces, sí es muy característica también, por ejemplo, el tema del cuerpo. Una herida, por ejemplo, de humillación, y es muy fácil detectarla. La herida de humillación la tienen muy grande y muy profunda, por ejemplo, los cómicos, que se ríen de ellos mismos. Entonces, y sobre todo el tema del sobrepeso, me pasa mucho. O sea, sí tengo esa herida la encuentro todavía muy arraigada y muy profunda en mí, porque de repente haces un chiste respecto a tu cuerpo, burlándote de ti misma, Ujú. pero en el fondo me burlo de mí para que nadie más se burle. Claro, como defensa. Pero soy objeto de burla. Pero como ya me burlé de eso, no te lo muestro como vulnerabilidad. Al Ujú. contrario, y muchos cómicos hacen eso, o sea, no sé si conozcan hay uno, Franco Escamilla, que me fascina y te hace en Emil chiste de gordura, ¿no? Ujú. Entonces, o de que si tienes la nariz así, o que si tienes asado, todos los cómicos que se burlan de su aspecto físico, pues es muy clara la herida de humillación, ¿no? Por ejemplo, la herida de injusticia. Son esas personas que se les ven sombrías, caras largas, casi sin expresión. ¿Sabes un muy buen ejemplo? ¿Has visto la película de Ratatouille de Ujú. Disney? Sí, Cuando llega el crítico sí. y empieza a probar al final la sopa, Ujú. cómo se desdibuja su cara de rigidez y de esa persona, bueno, sus rasgos y todo, reflejan mucho esa herida de injusticia, ¿no? Y es increíble cómo lo plasma Disney, que a la hora que prueba
la sopa y vuelve al pasado y se ve de niño, cómo se le desconfigura esa cara y hasta su expresión cambia, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, el de la traición también es una herida muy profunda y los que hemos vivido ciertos tipos de traición, pues bueno, es una herida difícil de sanar en el sentido que te deja arisca, ¿no? Híjole, para volver a confiar se ocupa y se ocupa mucho. Entonces, claro, dependiendo de cada persona y dependiendo del carácter o más bien de su forma de ser, Ujú. pues es más propenso a que se hagan más unas heridas que otras. ¿Tú cómo te das cuenta de la herida que tienes? ¿Otra persona o yo? Tú. Bueno, te vuelves reactiva, muy reactiva ante algún desplante, ante alguna situación, sobre reaccionas. ¿Por qué? Pues porque la herida está profunda y te le están tocando la llaga que no ha sanado, ¿no? Entonces, a la primera reaccionas muy, muy a la defensiva y puede ser que hasta mordiendo. Sí. Sí, De estas sí. 5 heridas de las que estamos hablando, que son las 5 heridas de la infancia y que son consideradas heridas psicológicas, ¿con cuál te identificas más tú y en qué momento de tu vida te das cuenta que tienes esa herida? Bueno, todos tenemos todas las heridas. Y la sexta no la mencioné, pero se me hace muy interesante que la sexta herida es las heridas del transgeneracional. Son árboles que han tenido conflictos muy fuertes y pues todos los que pertenecen a ese árbol pues tienen esa herida abierta, ¿no? Por alguna injusticia, por alguna traición, por alguna situación que cambia el destino de esa familia. Entonces es muy interesante porque pues bien tú no la viviste en persona, pero la traes. Entonces reaccionas ante eso y eso es más complicado porque dices, ¿por qué reaccioné así, no? Sí. Si a mí no me ha pasado. Que ese es el primer requisito, se puede decir, para que tú digas o pienses que algún tema es del transgeneracional. Cuando dices, tengo mucho miedo a esto o reacciono ante una situación y yo Ujú. no la he vivido. Entonces vamos a buscar al árbol, quién la vivió y con quién estás resonando. Entonces Ujú. se vuelve muy interesante. Volviendo a con cuál, bueno, te digo, todos tenemos las 5 heridas, unas más profundas que otras, por supuesto, y en diferentes etapas de vida creo que se van activando. ¿Cómo te das cuenta? Es complicado darte cuenta. Creo que las he trabajado mucho y me doy cuenta de que la vida me las sigue poniendo, aunque cabe resaltar que gracias a ti y a tu consulta, he tenido como la claridad de poderlas ver más claramente, sin dejarlas pasar como un episodio del día a día, ¿sabes? Y les comparto aquí a tu público, por ejemplo, el día de ayer, que mi hijo haciéndose el chistoso, le estoy hablando, se voltea y se va, y me doy una enojada porque me dejó hablando, pero lo hizo de chistoso, o sea, se escondió y luego regresó, ay, ¿qué creíste? Que no te hacía caso, pero realmente yo ya estaba muy molesta, ¿no? Entonces pude entender, pues, que pudo haber sido la herida de abandono o de rechazo. No lo sé todavía, pero estoy en eso, porque eso pasó antier, antes de antier. Entonces, sí me estoy como muy curiosa, porque la manera como te puedes dar cuenta, pues es observando lo que el espejo de la vida te muestra. Y esto es muy importante porque lo que es adentro es afuera. Entonces, ¿cómo sé que debo trabajar adentro? ¿Qué te está reflejando afuera la vida? Si llega alguien y te agrede o te hace algo que no te mereces, pues estás reviviendo pues la herida de injusticia, te la están mostrando. Eso es lo que tú estás emanando, ¿no? Sí. Erika, cuéntanos un poquito de ti, qué haces, a qué te dedicas y me gustaría saber cómo llegas a este proceso de trabajar tus heridas, porque yo sé que has estudiado muchas cosas y me gustaría que las personas que nos están escuchando conozcan un poquito más de tu historia para que entiendan por qué estamos hablando contigo de las heridas. Ok, muchas gracias. Sí.
Fíjate que yo en el 2000, bueno, toda la vida he estado en terapia psicológica como paciente, desde chica, porque tengo problemas de atención. Entonces, eh, cuando yo estaba chica, pues no se sabía todo lo que ya se sabe ahora del TDA, ¿verdad? Entonces, pues realmente fui de las pioneras, me tocó experimentar hasta con medicamento que antes no se sabía, pues no eran los de ahora, pues, para que mejor me entiendas. Ujú. Entonces, desde niña iba a terapias, sí, le agradezco a mi madre, porque en esos tiempos no se usaba mucho, el tema de que siempre fue abierta para la ayuda psicológica, ¿no? Y el tema de la autoestima y todo este rollo, que por supuesto la tenía súper abollada, porque, pues como te digo, tenía hiperactividad, como lo podrán notar, entonces no todo el mundo mis tías y toda la familia, no crees que me aguantaba mucho, porque decían, ay, no, esta niña es tremenda, ¿no? Entonces, dejo la terapia porque pues bueno, ya a los 20 años, y fue por periodos, de diferentes periodos, y fue por tema de escuela y todo este rollo, ¿no? Pero realmente cuando nace mi primer hijo, yo tuve mi primer hijo a los 7 años de casada. Y pues los que ya son papás sabrán que cuando tienes un hijo, pues te cambia toda la dinámica y sales de tu zona de confort y pues entras en crisis personal y crisis matrimonial, porque pues todo tu esquema te cambia. Entonces, ahí fue donde retomé mis terapias y la verdad es que se me hizo muy ecológico tener mi sesión semanal, porque yo decía, el bienestar, yo puedo ir a platicar lo que estoy viviendo sin que juzguen mi situación. ¿Sí me explicó? Porque mucha gente va, que se peleó con el marido y va con la hermana, y la hermana ya ve al cuñado con ojos de, ay, caíme bien. Y la verdad es que pues no está sano eso. Ahí me empezó a gustar muchísimo la psicología y me empecé a, pues a enamorar de la psicología en sí, porque el terapeuta con el que iba también, pues era muy explicativo, ¿no? Entonces a mí me encantaba y decidí, dije, voy a meterme a estudiar psicología. Para esto yo, por gusto y porque me encantaba, aparte tenía temas de ansiedad y yo estaba muy decidida a no medicarme. Entonces él me ayudaba como a controlar esa parte. Hasta en el 2017 que dije, ya realmente, o sea, ya tendría yo unos 10 años, claro, no seguidos, pero muy seguidos, y iba con él teniendo mi seguimiento o pues mi ayuda psicológica, yo digo ecología, ¿no? Emocional. Entonces decido que pues ya no hay mucho que aprender ahí, porque ya era como lo mismo, se cicló mucho, pues porque bueno, pues ya qué más ves, ¿no? O sea, Sí. no era un trabajo el que tenía que resolver, sino ya era prácticamente como mis clases. Haz de cuenta que iba a clases. Entonces, en el 2018 entro a estudiar la certificación de acompañamiento en descodificación emocional. Y bueno, entra pandemia en el 2020, termino mi certificación online, que todo el mundo estaba vuelto loco. Y para no hacerte el cuento largo, toda la pandemia, los 2 años me la pasé estudiando online, todos los cursos que vi de todo tipo de cosas, claro, de sanación y holísticas, o sea, el curso, el taller de las heridas, creencias limitantes, psicología transpersonal, el tema de los aceites esenciales también, cómo aplicarlos en terapia y cómo, por ejemplo, un protocolo para las 5 heridas con aceites esenciales que está muy bonito. Y, y la verdad es que fue muy enriquecedor, o sea, fueron 2 años intensivos, porque debo de decir que soy no intensa, mega intensa. O sea, fue mi manera de sobrevivir a mis... Fíjate que el miedo más grande que yo he tenido es a morirme, pero a morirme por una enfermedad. Ok. Pero es un miedo muy, muy fuerte. ¿Qué era, pues? En el tema de descodificación pude entender que no es mío, es heredado,
Ujú. Y descubro que tengo memorias de pandemia de mi bisabuela, que soy doble directa, que eso ya es otro tema y el día que quieras lo platicamos porque realmente ha sido, híjole, un agasajo poder descubrir todas esas historias de mi árbol. Y pues yo te pregunto, ¿cuánta gente que tiene miedo a morirse o sea, de una enfermedad que no hay cura Ujú. y le toca vivir una pandemia? O sea, y enciérrate porque de respirar te mueres. O sea, pues era mi miedo hecho realidad, ¿no? Entonces yo no quería conectar con ese temor, que claro que ya lo había trabajado mucho y había disminuido. Y realmente sí me encerré los 2 años, pero no por miedo, sino porque yo digo, ahorita es lo que toca. Y los hijos online, entonces sí cambió mi vida. Ahora sí que de todo el tiempo estaba en la calle, me pasé a encerrar en mi casa, tu casa, a estudiar para no estar pensando en cosas fatalistas, también soy numeróloga. Ese es muy característico de mi número. Y bueno, también soy numeróloga, estudié varias numerologías en el Inter, sanaciones energéticas. He tomado 2 cursos de astrología y debo decirte que mis respetos, porque eso sí, cómo me ha costado trabajo. Como tengo problemas de atención, confundo, híjole, los signos con planetas y tengo que concentrarme para ver qué es qué y que el satélite, o sea, sí, pero creo que ahí la llevo, ¿no, Jiménez? Ahí la llevo. Sí, yo sé que sí. Ahí la llevo un poquito más y bueno, desde entonces, pues tengo mis citas contigo, periódicamente para resolver mis dudas y para que me digas la energía del mes y cómo la puedo aprovechar y todo, cómo la podemos poner. Pues esa es mi historia, muy larga. Pero está bien, gracias por contarla, gracias por abrirte. Creo que así podemos tener una idea más clara de cuál es el panorama. Regresando un poquito a este tema de la crisis, de que te embarazas, ¿realmente cuál fue la crisis? Porque me mencionas crisis personal y crisis con pareja. Pues bueno, es crisis personal porque mira, para empezar, de la noche a la mañana, porque es padrísimo ver al bebé en la panza y ay, qué bonito, y lo ves y se ve divino cuando nace. Los primeros 5 días, ya el décimo que no duermes, dices, ¿qué hago con este bodoque? O sea, yo sí creo que Dios te da el amor de madre para que no los mates, porque es muy pesado, muy, muy, muy pesado criar un niño. Entonces, estás con crisis existencial porque dejas de ser tú para convertirte en esclava de un bebé, que tienes que medio dormir a ratitos cuando él se duerme. Y los primeros 8 días los haces bien valiente. Los primeros 15 días dices, no, pues yo con esto sí puedo. Al mes y medio dices, por favor, ayúdenme. ¿Qué onda con esto? Entonces, crisis matrimonial porque dice mi marido que de ser patrón pasó a ser gato, así dice él, porque era pásame la pañalera, bájame la carriola, oye, me traes esto, porque tú estás con el bebé, no te puedes mover, o sea, te la pasas mucho tiempo en pijama, porque, bueno, en mi caso decidí los primeros 3 meses de vida de mi hijo, lo tuve conmigo y yo, nadie lo tocaba más que yo, ¿sabes? Entonces, dejé de trabajar esos 3 meses para criar al bebé. Ya a los 4 meses me lo llevaba conmigo a la oficina. Pero bueno, ya es diferente, ya saliste al mundo, pero el estar encerrado esos 3 meses bajo la se me trabó la lengua, rigurosidad del bebé, que es cada 3 horas como relojito, comen y ponerlos a repetir y hacer del baño y cámbialos y el buche, eso todo el día. Van a decir, esta mujer no debería de haber sido madre. Pero sí, sí, sí lo disfruté mucho, los quieres muchísimo, pero sí es muy pesado. Entonces, por supuesto que no traes ganas, ni ánimo, ni fuerza para atender las necesidades del marido ni de la pareja, Ni las propias. ni las propias. Entonces, todos entramos en crisis. O sea, no es lo mismo que tú subas baje a que tengas bebé y es cambiarte de casa para ir a casa de tu mamá. O sea,
y la cunita y el esto y el otro, o sea, te complica la existencia muy cañón, ¿no? Entonces, bueno, en esa primera crisis, entro a terapia, pues para que me ayuden a solucionar de una manera satisfactoria mi relación, donde me doy cuenta de que pues no está muy sana tampoco, ¿verdad? Entonces empiezo a tomar conciencia de cómo podemos mejorar la relación, ¿no? Y la verdad es que me comprometí, mi marido se comprometió. Debo reconocer eso porque les cuesta mucho trabajo a muchos hombres recibir esta ayuda que para mí debería de ser primordial para todas las personas. Estamos muy abollados, o sea, no es porque estés loco, es porque nuestros padres con sus heridas no reconocidas nos educaron y nos hicieron la misma, ¿sabes? Y no nomás son las heridas, es experiencia de vida y eso son muchas situaciones, ¿no? Pero creo que es muy sano reconocer de qué pie cojeas. Ujú. Y no es otra cosa más que ir con tu niña y decir, te veo, te reconozco, lamento mucho por lo que pasaste, pero a partir de ahora yo me hago cargo. Y es hacerte cargo tú de tu niña interior o tu niño interior, pero aparte es hacerte cargo de, de la nutrición de ese niño, de lo que no le dio papá y mamá, ¿no? Que finalmente papá y mamá, uno los ve con mucha exigencia. Dicen que no hay peor juez que un hijo, Sí. pero creo que bastante hacen, o sea, realmente si estás vivo y estás siendo adulto, agradécele a tus padres y ocúpate de tus cosas. Y lo que te hicieron así tenía que ser, porque estaba destinado así, porque eso va a ayudar para tu crecimiento. Y tú decides qué haces, si eso te lapida y te entierra, o eso es la piedra para catapultarte en tu Ujú. crecimiento. Esta oportunidad que has tenido de ser mamá, a través de tus hijos, ¿tú has podido reconocer cómo te hubiera gustado que tus papás te trataran? Fíjate que como mi crecimiento o mi toma de conciencia empezó a raíz de que tuve a mis hijos, Ujú. o sea, ese interés por mejorar y de no repetir patrones, efectivamente, me doy cuenta que me sirvió mucho para bajar esa... Yo inicié mi vida con mis bebés de que dije, mis hijos no van a pasar por esto. Ujú. Yo soy muy fregona y mis hijos van a tener la mamá que necesitan. Y sí, todos tenemos, caigo en cuenta que todos tenemos la mamá que necesitamos. ¿Por qué? Porque uno trata de llenar al hijo los vacíos que uno tiene, que son los que uno conoce. Pero tus hijos tienen otros vacíos. Entonces, por más que tú le llenes tu vacío, le estás dejando un vacío al niño, porque el de él es otro vacío, es otro tema, es otra cosa a lo que viene a trabajar. Sí, es como uno trata de llenar más bien los propios vacíos en los... Bueno, pues claro. A ver, yo siento que mi mamá no me besó suficiente, es mi vacío, mi carencia afectiva, ¿no? Ujú. Y yo traigo a mi hijo, pero me lo como a besos. Y el escuincle dice, qué flojera, ahí viene mi mamá, ay, me va a dar besos. Y él a lo mejor lo que necesita es una mamá que lo impulse y que le diga, vete, tú puedes, por decirte algo, Claro. porque es su carácter, porque es lo que él necesita. Entonces yo voy a decir, yo fui una mamá perfecta porque le di muchos besos. Pues no, no le vas a dar lo que cada quien necesita, tú das lo que tienes. Entonces caigo en cuenta que cada quien da lo que tiene y uno ama como puede, no como uno quiere que lo amen. O sea, la gente te ama como puede, no como quiere que te amen. Entonces, la única persona que te puede amar como tú lo requieres, eres tú mismo. Es que creo que esa es la gran enseñanza. ¿Por qué? Porque si tienes la herida de abandono, te vas a topar con personas que te la van a mostrar y vas a sufrir muchísimo y lo único que te va a enseñar es a decir, a mí ya no me lo vuelven a hacer, yo me hago cargo, entonces no voy a permitir que nadie me lastime. Y en ese momento yo tomo el control de mi vida y empiezo yo a no abandonarme. Entonces, si tuviéramos conciencia de esto, lo podríamos aprender de una manera más amable, más bonita, y no necesariamente te tienes que vincular con una persona que te está
reflejando todo el tiempo la herida, ¿no? Sí. ¿Tus hijos te han reflejado heridas? Sí, pues te digo que antier mi hijo me reflejó una herida, pero lo que te digo que con esta toma de conciencia que tuve, mi rigidez conmigo misma, Ujú. finalmente, es bájale 3 rayitas, tú veniste a traumarlos, como mi mamá me traumó a mí, y así cada generación, porque de lo que tú hagas con ellos, es lo que ellos van a necesitar para sanar sus vidas. Entonces te voy a decir algo, la mejor herencia que les puedo poner a mis hijos, y se las he enseñado, es que ellos tomen acción en su sanación. Y fue verso sin esfuerzo. Ok, ¿cómo has hecho esto? Me encanta, me encanta esto. Con el ejemplo, ellos ven que tomo terapia, doy terapia, pero aparte todo el tiempo, todo mi discurso es, a ver, ¿y tú qué estás haciendo para recibir esto? Nadie recibe lo que no le toca. O sea, es bájale a tu drama, nadie le hace nada a nadie, ¿y tú qué aprendes con esto, no? Porque yo lo aplico en mi vida. Entonces, decía mi madre que la educación se mama. Ellos te van aprendiendo cosas sin que tú te des cuenta. Entonces creo que al irle bajando toxicidad a mi manera de ser y a mi núcleo, ellos me da mucha risa porque no están tan grandes y dicen, empiezan ya a observar dinámicas tóxicas que yo tenía. Pero Pero justo, entonces, pero a ellos ya les brinca. Entonces, y eso acaba de pasar y dije, ah, caray, entonces ellos ya lo ven como que no está padre. ¿no? Y tú empiezas a romper el patrón. O sea, Claro. ahí se empieza como a disolver el repetir. Y aparte es la enseñanza de permite que las cosas sucedan. No porque tú eduques de una manera, así va a ser. No, porque cada quien tiene sus aprendizajes, su Y tú propia puedes decir, realidad. mi mamá me hacía esto y era una gacha porque me hacía esto y yo al final hice lo que yo quise. Digo, sí hay que decirles, sí hay que conducirlos, pero al final cada quien va a dar lo que tiene, volvemos al punto. Y, Entonces tratar de que sea lo más armónico y no lo desarmónico. Y te platico algo. Y aquí voy a meter un poquito de numerología, que sí tiene que ver mucho con las heridas también, porque te dice quién te hace la herida. Y mi hijo chico, el que me acaba de revelar la herida, ¿qué crees? Es un niño 6 que es personalidad 6 que ese niño, su referente es mamá. ¿Y qué es? Una mamá súper sobreprotectora o o una mamá que nutre muy poco emocionalmente. El tema va a ser mamá, o sea, yo. Entonces yo ya sé que con ese hijo, haga lo que haga, le voy a quedar a deber, porque es la vibración, porque me vino a trabajar, por lo que tú quieras, ¿no? Entonces, sí como empecé como a analizar qué parte no lo estoy nutriendo emocionalmente. Entonces empecé a hacer la prueba y dije, a lo mejor le falta cariño. Entonces yo soy media fría y media brusca para jugar con ellos. Mi luna la tengo en Capricornio. Entonces, digo, dicho sea de paso. Entonces, este, pues no te alargo el cuento, caí en cuenta que no era tanto lo emocional, a él sí es la comida real porque él come, o sea, está chiquito, pero te pide, y me haces unos huevitos y le pones frijolitos y me das la tortilla, o sea, no creas que con algo lo dejo a mano. Si algo me da flojera es darle de cenar ya a este niño, porque de veras, si no es lo que él pide todo, no ujú, se come nada. ok, Entonces caí en cuenta que dije, bueno, pues él me está pidiendo el alimento real, no el simbólico, ¿no? sí. Y entonces lo que te comentaba, bajo a hacerlo de cenar con toda la flojera del mundo, porque ¿qué crees que pidió de cenar el muchachito? Huevitos rancheros con la tortillita y con la salsita y o sea, ya sabes, y que la yema no se rompa. O sea, entonces bajo a hacerle sus huevos rancheros y fue cuando me hizo este tema de me volteo y me voy. Entonces yo ahí digo, ah, o sea, yo bajo para alimentarte, para que no sientas la desnutrición de tu madre, pero me reflejó la herida de rechazo, o sea, me estás hablando y no te hago caso. Entonces fue algo como muy chistoso ahí que la verdad es que Dios me permitió como tomar en cuenta, de decir qué chistoso que vengo aquí a sanarle una herida o a no acrecentarla Ujú. y él me está reflejando la mía.
¿No es irónico eso? Pues son los espejos, o sea, a través de estas Sí, personas con las que convives todo el tiempo, es que te das cuenta de qué es lo que está profundo en ti. claro, claro. Y por eso mi reacción, porque en otro momento del día, a lo mejor, o en otro momento de mood de mi vida, no lo hubiera dejado pasar. Como adolescente, ¿sabes? Sí, pero tú ya llevas un proceso de mucha conciencia, igual de ser más receptiva, de estar más en el presente y de poder identificar qué es lo que está sucediendo y qué es lo que te está detonando, que ese es mucho Claro. el problema, que vamos tan rápido en la vida que siempre es tengo que hacer, 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 que cuando te das cuenta realmente de lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo y qué impacto está teniendo en ti. Pero aparte, ¿sabes qué? Bueno, a mí me pasa, no sé, porque cada quien es diferente, ¿no? Pero el- a mí lo que me ha funcionado mucho es cuando tengo una reacción emocional, claro que es el inconsciente diciéndote, hey, ahí hay algo, ¿no? Entonces es como entenderte y es parar un momento y decir, ¿qué, por qué me enoja esto? ¿A dónde voy? Dice, tengo un maestro que la verdad no es por nada, pero es muy bueno. Y es mi sensei, o sea, realmente es muy inteligente, es muy culto y platicamos, bueno, yo le absorbo todo lo que pueda. Y él dice que la mayoría de las personas no estamos enojados con la persona correcta ni por las razones correctas. Entonces, cuando te das cuenta de que el inconsciente reacciona por algo que le parece que está casi igual a lo que ya pasó y que estuvo en Ujú. tu pasado y por lo general en la niñez. En la niñez estuve en la indefensión, con la herida de injusticia, vienen y me lo hacen, otro actor, pero ahorita ya estás adulto, entonces él recibe la que te está haciendo y la que te hicieron en el pasado, ¿sabes? Sí, y volvemos a este tema que mencionabas al inicio, es la percepción, o sea, las heridas son igual y falsas creencias de cómo tú viviste como niño cierta situación. Claro, porque aparte estás en la indefensión, porque pues si querías que te abrazaran es una necesidad inmediata, ¿sabes? Y ¿Sí? por ejemplo, y eso que ya está muy avanzado este rollo, porque antes, cuando yo tuve a mis hijos, había quien me decía, déjalo llorar, que llore, que sepa que no estás para atenderlo. No, bueno, ¿cómo más le marcas una herida de abandono o de rechazo? Sí. Cuando el recién nacido no sabe que es un ente aparte de ti. Él hasta los 4 meses se da cuenta, cuando se empieza a ver las manitas, dice, ay, güey, yo tengo unas como las de mi mamá. Ay, es que el tema de las heridas, de cuándo se detonan y por qué, es complejo. Incluso hay heridas que se marcan desde el momento de la gestación, del embarazo, que es ese proceso de separación de la madre. Yo no soy mamá, pero he estudiado el proceso de las heridas y este tema de la seguridad, porque la mamá representa nuestra primera fuente de Total. seguridad, ¿no? De estar en el vientre y de crecer ahí esos 9 meses en el momento en el que sales del cuerpo de tu mamá, pues hay Ahí, una acción. ahí es una herida de rechazo. El cuerpo de mamá ya no me quiso en su cuerpo. Exacto, pero O sea, también desde el embarazo, por ejemplo, estas mujeres, ¿no? Que a lo mejor, pues fue un embarazo no deseado, que lo ocultaron de la pareja, ¿no? Esta parte de los vientres que no crecen, ¿no? De que el bebé está escondido justo porque la mamá no lo puede dar a conocer por miedo. Es que no, y por eso andamos cargando con inexistencias, Jimenita. sí. Erika, cuéntanos más sobre las heridas transgeneracionales. La verdad, creo que el tema de las 5 heridas de la infancia sí se ha escuchado más que este tema transgeneracional. Entonces, me gustaría que nos cuentes un poco tu sabiduría sobre este tema, porque incluso yo no había, bueno, a ver, sí sabía que había heridas que jalamos desde hace mucho, sobre todo en el tema de biodescodificación, de entender cuál es tu lenguaje nuclear y cuáles son los miedos que tú estás viviendo, pero cuéntanos ¿Qué sobre esto. heridas hay? Por ejemplo, en un clan donde los hombres usualmente embarazan a las mujeres y las dejan solas, ¿no? Entonces, ese clan de mujeres dejadas, tú dices, es un exceso, pues es que están todas vibrando en esa herida. Entonces, voy a traer a puros hombres que me van a embarazar y me van a dejar.
¿Cómo podríamos definir qué es una herida transgeneracional? Un patrón que se ha repetido, pero de verdad de forma muy Sí, muy clara. marcada, muy marcada, claro, cuando no, algo que no es tuyo. O sea, temas transgeneracionales es cuando es un exceso, no, tú no tienes una experiencia para tener ciertas emociones que te generan ciertas situaciones. Ujú. Y un predicado que nos ayuda mucho a nosotros como descodificadores a ver qué es transgeneracional es el desde siempre, desde que me acuerdo. Mm. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, y se hacen las reparaciones en los árboles. Yo creo, yo considero que, por ejemplo, en mi caso, yo soy la tercera de las hijas de mis papás, y las terceras por lo general heredamos muchas memorias del árbol. O sea, no es casualidad que sea mi gran pasión el transgeneracional. Y tengo varias situaciones con el tema de los abusos, por ejemplo. Entonces, yo considero que alguien arriba en mi árbol fue abusado sexualmente. ¿Por qué? Porque yo desde que me acuerdo tengo miedo a ser abusada. Aún de chiquita que yo no sabía ni qué era. Pero yo siempre estaba, por ejemplo, si estaba con una persona, siempre se me venía a la mente, me puede hacer algo. Ok. Entonces, por eso yo digo, a mí no me pasó. Era un miedo irracional a que me pasara. Y tengo esas memorias. ¿Por qué? Porque solamente es la única manera que puedo saber quién fue. No lo tengo claro, porque esos, y antes se les guardaban mucho los secretos. Puedo intuir de dónde viene, pero bueno, pues ya murieron muchas de las de arriba, ¿no? Entonces, o sea, mis ancestras. Sí. Pero, por ejemplo, ahí pudiera hacerse una herida. Ahorita yo estoy hablando de un abuso, pero por ejemplo, ¿qué pasaría? No sé, por ejemplo, la herida de injusticia, que por culpa de, no sé, de la madrastra, o pon el drama que quieras, se robó la herencia del abuelo y todos quedamos en desgracia y gracias a eso se murió un hijo. O sea, grandes dramas pueden salir de esas heridas, de esas situaciones. Entonces, claro que dejan huella para las siguientes generaciones. Dependiendo del drama, tendríamos que ir a buscar, ¿no? Y es como un exceso en el árbol. Ujú. ¿Con qué persona se puede descodificar esto o quién nos puede ayudar a entender si es una herida de árbol? Un descodificador debe de tener la herramienta para saber decir si es, pero es muy fácil saber si es una, por ejemplo, volvemos al punto, todos tenemos las 5 heridas, Ujú. pero si es algo excesivo, iríamos al transgeneracional. Ok. ¿Sí soy clara o no? No, sí, sí, ¿Sí, sí. sí quedó? Ah, sí. Entonces sí es bien interesante y es muy complejo porque realmente cuando te enseñas a observar tú ahora lo que la vida te está mostrando es como vivir como en las películas de Sherlock Holmes, ¿sabes? Sí. Ay, ¿ahora qué pasó? O sea, todo eso de las resonancias se me hace maravilloso y como buena 7 me encanta todo el tema de resolver acertijos. Entonces, esto me encanta y me encanta poder darme cuenta y tener conciencia de situaciones cada vez más sutiles. Es que, insisto, creo que estás ya más abierta, más receptiva a poder ver, reconocer y aceptar qué es lo que has estado viviendo y encima tienes la voluntad de poderlo transformar. Porque hay quienes a lo mejor se dan cuenta, pero no hacen nada para Claro. poderlo trabajar. Erika, ¿qué les dirás a las personas que están teniendo problemas para reconocer su propia herida, que la niegan? Que observen su vida, que se pregunten más por qué reacciono como reacciono, que no se dejen ir como todo el mundo nos dejamos ir, de que me duele porque me pegaste, tú me dijiste, es ir un poquito más al bosque. Ok, esta persona me hizo esto, me dijo esto, ¿por qué mi reacción? ¿Por qué me dolió? ¿De dónde viene eso? Y es rascarle a eso.
Y una muy buena herramienta sería, en ese momento, cierra tus ojos, da un paso atrás y di a dónde me lleva esto. Ah, Otro momento de mi vida, ujú. da un paso atrás y di, quiero ir a un otro momento de mi vida donde sentí esto. Y te vas a dar cuenta dónde termina. Y quién te hizo la herida y en qué momento. Y es la primera que te llegue, aunque no tenga lógica, porque el inconsciente así se maneja, sin lógica. Sí, pues son las memorias. Ujú. Y tú puedes decir, eso no tiene nada que ver con esto. Pues no, pero tu inconsciente lo está relacionando. No, El es que inconsciente guarda como archivos, así como apilados, ¿sabes? O sea, no es este en particular. Entonces los va archivando como por eventos, así le digo yo. sí. No, y además es el inconsciente, tu cuerpo, porque empiezas a sentir molestias también en el cuerpo. Pero es que el inconsciente te habla por medio de esas molestias. El inconsciente es el que hace que te guste una persona de las maripositas. Te la manda el inconsciente. ¿Por qué? Porque está bien guapo. No, porque esa persona tiene lo que tú necesitas para acomodar tu información, para arreglar el árbol. Entonces, si tú creías que tú escogías pareja, te tengo noticias. El No, inconsciente escoge todo, 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 todo. sí, pues sí, es que Entonces, sí. más vale hacérnoslo amigo y entenderlo, porque si no, va a hacer lo que él quiere y a lo mejor, porque esa es otra, como es atemporal, si él tiene registrado que te va a llevar a un punto, el objetivo del inconsciente es que sobrevivas y que te reproduzcas. O sea, él le vale si con brazos, sin brazos, sin pierna, no, sin pierna. Entonces, como es atemporal, en el sistema familiar existen muchas historias de mucho tiempo. Entonces, igual y él dice, para sobrevivir me voy a llevar a este cuate por el empedrado. Y ahí vas, el empedrado. Y lo que hacemos en descodificación es decir, espérate, inconsciente, eso está muy bien, pero mira, ya hizo una supercarretera y ya no vas con dolor de cuello. Entonces es como tener esa relación con el que sabe. Y te pongo esta analogía. El chofer del coche es el inconsciente, tú eres el copiloto. Entonces tú le dices, vete por allá, pero él te va a llevar por donde él quiera. Entonces esas son todas las historias que nos contamos. Es que yo quiero tener pareja y agarras pura cosa que nomás dices, pues así como. ¿Estás de acuerdo? Es que no tengo pareja, y quiero tener pareja y estás ocupadísima y no tienes tiempo para socializar ni para conocer personas, pues así como. Y Sí, cuando te toca acomodar algo, hasta dentro de la madriguera te llega el que te tienes que casar. pues es que creo que sí lo mencionaste en algún momento. Todo pasa en el momento en el que tiene que suceder. Sí, No es cuando tú quieras, como el no. coche. No te van a llevar Ujú. por donde tú quieres. O sea, al final yo lo diría así, tienes estos contratos kármicos, ya firmaste algo, vienes a esta encarnación a trabajar ciertos temas, a evolucionar. Entonces, como el famoso dicho, ¿no? De eh, cuando te toca, Ni aunque te quites, y cuando no, aunque te pongas, ¿no? Pero entonces, aparte, y fíjate, desde la rama que quieras, desde lo kármico, desde las otras vidas, desde los ancestros, desde lo que tú quieras, desde que Dios te pone tu destino, lo que sea, lo que más te conviene es fluir, porque la vida no te pregunta, te lleva. Entonces puedes estar todo amargado porque tú te habías imaginado un camino de rosas o te llevaron por otro lado que estás más entretenida y a lo mejor vas a conocer más cosas que no son las rosas. Sí, no fueron las rosas. Pero haz que sea agradable el otro camino. Te vas a ir por el otro camino. O sea, ya las rosas no fue opción. completamente de acuerdo. Erika, para empezar a cerrar un poquito este episodio, ¿qué pasa con las heridas? ¿En algún momento crees que se terminan de sanar o qué pasa con Yo creo que se pueden reconocer, por supuesto que puedes ser consciente de tu herida y del tamaño de la herida y eso hace que sane un poco, ¿no? ello? Y creo que sí se puede sanar, aunque por momentos, o sea, no es de que ya la sané y ya, no, creo que sí puedes ir sanando y entendiendo el por qué la tienes de ese tamaño, entre menos la veas, más grande se va a hacer hasta que la veas, ¿sabes? O sea, sí la puedes hacer
tu compañera, pero finalmente es una herramienta, esas heridas son herramientas, te ayudan para que tú no te abandones, Qué fuerte. Voy para a... que tú no te rechaces, para que tú no te humilles, para que tú no te traiciones y para que no seas injusto contigo. De eso se trata. Todo se trata de uno. En la medida en que las tengas detectadas, creo que dejan de doler. Y es como el niño que está llorando porque no lo pelan y volteas y le das la atención. Es lo único que quieren, atención y conciencia. Habrá episodios que te la vuelvan a abrir, pero como ya eres tan amiga de la herida y la tienes tan reconocida, sabes que estás pasando por eso y la atiendes en el momento. Entonces no es lo mismo que sea un rasponcito a que sea una herida que te tienen que coser, ¿sabes? Sí. Ay, Erika, pues me encantó poder hablar contigo sobre estas heridas. Me encantó el tema de lo transgeneracional porque creo que muchos nos sentimos perturbados con estos miedos o con estas sensaciones y tú dices, de verdad es que esto, ¿de dónde viene? ¿No? O sea, ¿qué lo está detonando? Porque en sí no es mío, pero uno se Claro. preocupa demasiado por eso y lo peor es que, en mi opinión, creo que el no trabajar o el no atender estas heridas nos lastima mucho físicamente porque empezamos a somatizar. Entonces, Pues insisto. esas son las enfermedades, o sea, cuando no estás atendiendo algo, cada vez va a ser más fuerte. Ujú. Sí, es esta solución como al conflicto biológico Claro, que se generó emocionalmente. Ay, así es. Erika, pues muchas gracias por haber compartido con nosotros esta información. Creo que hay contenido, hay material muy importante que creo que sí puede ayudar a quien nos escuche a poder por lo menos voltear a ver esa herida. No sé si quieres agregar algo más antes de terminar. Sí, pues que la verdad es que hay muchas situaciones que te dicen sana, sana, y la verdad es que esto no se acaba hasta que se acaba, es vivir y disfrutar el camino, y es conocerte más y nunca vas a terminar, entonces tómenselo con calma y es bajarle al drama. O sea, estoy pasando por algo, ¿por qué estoy haciendo tanto drama? El tamaño del drama también es el tamaño de la enfermedad, ¿sabes? El tamaño del conflicto. Y muchas veces nosotros, por no tocarlo y no querer sanar, híjole, vivimos muchos años dentro del conflicto. ¿Y qué necesidad? Porque al final lo vas a tener que atender. O sea, de una manera o de otra, ¿no? Pues sí, nada más que creo que hay muchas personas que de verdad se niegan por completo a ver, a Bueno, voltear hacia su interior. tienes razón, y hay gente que se niega a sanar también, pero pues ve el espejo de la vida que les muestra a esas personas, cómo están. Entonces digo, bueno, si tienes que venir en esta vida a aprender, aprendamos de por las buenas. Digo, yo creo. Y a cada quien le llega su momento, ¿eh? Sí, sí, O tarde. sea, hay gente que dice, ahorita no es mi momento y me ha pasado con pacientes, no quiero ahorita trabajar esto y luego me andan buscando, porque ¿qué crees? La vida se los puso, pero más difícil, Es que sí, se empieza a hacer una bola de nieve que de pronto pues va a reventar. claro. Entonces tratemos de vivir lo más ligerito que podamos Me encanta. y con más conciencia. Es todo lo que les puedo decir, no tengan miedo. La verdad es que esto sí se necesita fuerza, se necesita carácter, se necesita compromiso con uno mismo. Pero si no tienes compromiso contigo, ¿con quién? Volvemos al punto, tú eres primero. Sí. Pues aprendamos a hacer nuestra prioridad, porque no nos enseñan tampoco a hacer nuestra prioridad. Al contrario, te enseñan a que tú después de los demás, porque si no eres egoísta, porque si no eres esto, y sacrifícate y esto, y la verdad es que no, no, no es la manera como debe ser. Primero tú para estar bien, eso, yo lo que digo es como en el avión, te pones primero tu mascarilla para poder después ayudar a otros. Ujú. Entonces tú no puedes estar bien si no eres prioridad para ti. Sí, Y si no eres prioridad para ti, no vas a ser prioridad para nadie. porque nuevamente regresamos a el espejo. El espejo de la vida. Entonces no tengan miedo y creo que
la verdad es que se vive de diferente manera. Sí. Yo no cambio este camino por nada, ¿eh? De verdad. Por nada vuelvo a la inconsciencia. Pero también, ojo, esto es como la película de Matrix. Una vez que te tomaste la pastillita, vas a ver la realidad de otra manera. ¿Por qué? Porque vas a empezar a ver también las heridas de los demás, vas a tener más amplitud de conciencia y pues a mucha gente le da miedo eso. No debería, pero cada quien sus tiempos, pues, respetar, ¿no? Los procesos. Sí, coincido, mi querida Erika. Pues con esto cerramos. Te agradezco te agradezco de nuevo el haber tenido este espacio y podernos conectar para poder grabar y compartir. Y pues nada, me voy Muchas con gracias. información. Gracias a Y ti. yo te agradezco muchísimo que me hayas dado la oportunidad aquí en tu podcast y ser invitada. Y ya sabes que se te admira mucho, se te quiere mucho. ¿Y qué te puedo decir? Yo feliz. Aquí estoy cuando necesites. Muchas gracias, Erika. Yo también. Aquí estamos. Ya. Gracias.